Hola, Buen día. Bien. Bueno, Buen día. buen día. Vamos a terminar la clase que teníamos pendiente, o sea, hasta donde llegamos el lunes, y después vamos a hacer la práctica de todos estos temas. Y la verdad que yo no me acordaba que la práctica de esta unidad es cuata, por decirlo de alguna manera, o sea, es muy cortita. Y en realidad el problema no es que sea corta, porque si tiene 10 ejercicios y son todos totalmente distintos, es una cosa, pero acá tenemos como, no sé, creo que son 11 ejercicios y son todos de contacto. Así que, bueno, puede ser que nos sobre el tiempo si terminamos al filo de la una, bueno, nada, vamos a dejar ahí, y si no, vamos a seguir. Y si no llegamos, si llegas a hablarnos un poco más de tiempo, agarramos y también hacemos algo de intervalos de confianza para recuperar un poquito esa clase que, que perdimos por un tema de esa línea. ¿Qué estuvimos discutiendo ya antes del primer parcial? Porque nos adelantamos un poquito. Dijimos, bueno, Eh, tenemos todo esto, o sea, veníamos, nos decían, mira, variables aleatorias, se distribuye así con estos parámetros, pa. Y de repente dijimos, bueno, pero ¿qué pasaría si yo tuviera que trabajar con una muestra reducida? O sea, en vez de conocer absolutamente todo el mundo, tuviera que mirar una pequeña selección. Y dijimos, bueno, ok, para eso vamos a discutir sobre muestreo, ¿no? Entonces dijimos, ok, perfecto, tenemos distintas formas de tomar muestras. En particular, a lo largo de la materia, vamos a decir, igual no hay ningún problema con esto, pero en definitiva dijimos que podría ser algo bastante problemático. Dimos ejemplos también de estadísticas nacionales que se utilizan a partir de una muestra reducida, como por ejemplo la encuesta permanente de hogares. De hecho, si quieren, en la última unidad de la materia podríamos hacer algo con la ETH. Es una base de datos que lleva, creo que tiene algo así. Bueno, ahora ya no sé, antes llegaba a 40.000, ahora no sé, con la pandemia probablemente ya quedaban 20.000 o algo así de personas infectadas. Eh, Bien, ¿y qué más? Bueno, después dijimos, bueno, si yo no conozco a la población, o sea, totalmente, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y decir, bueno, mira, voy a estimar los parámetros a partir de mi muestra, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue dar una serie de formulitas, sí, acá en la parte de estimadores, supongo que estaba. O sea, dijimos, tenemos estas tres preguntas cuando hablemos de estimación, o sea, bueno, ¿qué forma tengo que usar para estimar mi parámetro? ¿Cómo se distribuye ese estimador? Y si es bueno o no. Entonces, bueno, dimos algunas formulitas que en realidad medio que son análogas a cosas que después ya estuvieron trabajando. La media muestral para estimar la media. Eh, la proporción muestral para estimar la proporción poblacional, la varianza muestral para estimar la varianza poblacional, y bueno, y dijimos que adentro de esto usamos ciertas propiedades, como, que vamos a usar el lema de Fisher, y que, bueno, que algunas cosas eran en el contexto más restrictivo. Por ejemplo, cuando trabajamos con la media muestral, decíamos, bueno, si esto no distribuía normal, igual puedo usar el teorema central del límite. Si quiero empezar a trabajar con esto de la T-Student, con el tema de Fisher, ahí sí necesito normalidad. Sí, sí. Entonces, bueno, hablamos de distintos tipos de distribuciones, o sea, presentamos la T-Student y la F-Nedecore como dos nuevos miembros de la familia, y, y bueno, y también repasamos un poquito estas propiedades más normales, ¿no? Entonces, nada, hicimos la pequeña demostración de por qué x barra mu sobre el desvío muestral dividido la raíz cuadrada de n
distribuye de Stewart. ¿Sí? Acuérdense con n menos 1 grado de libertad, no n, porque esto surge de que abajo teníamos un h cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Hablamos del coeficiente de corrección y bueno, y finalmente yo me fui hasta la Roma del Caster y también lo que quería mostrarles era la optimía. Bueno, y finalmente también llegamos a cómo eran las distribuciones de estos estimadores, ¿no? Y bueno, y en estos casos ya lo tenemos como estandarizado directamente, pero en definitiva lo que decimos es, bueno, y x barra distribución normal con este desvío. Si no conozco el desvío y en algún ejercicio me dicen, bueno, trabajá, pero como si no conocieras el desvío, bueno, entonces podríamos usar el caso cuando tenemos un desvío desconocido. Para la varianza poblacional, vamos a trabajar con h cuadrado y con la proporción poblacional, listo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya discutimos cómo hago para estimarlo, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, si ya sé cómo estimarlo, ¿a qué distribución lo puedo asimilar? Bueno, perfecto. Y lo último que nos quedó fue las propiedades de los estimadores. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tema? Que dijimos, bueno, hay algunas formas de analizar si un estimador, ¿no? Entonces, en particular, había dos aspectos que me parecían centrales. A ver si puedo elegir esto. Dijimos, hay dos aspectos en todo estimador que... Bien, dijimos, hay en todo estimador dos aspectos que son centrales, que son la esperanza y la varianza, ¿no? O sea, en particular, ¿qué queríamos que pase con la esperanza? ¿Cuál queríamos que fuera el valor esperado del estimador de un parámetro? Parámetro. Exactamente, ¿no? Que fuera exactamente el parámetro. Y con la varianza, ¿qué queríamos de nuestro estimador? Que fuera mínima. Claro, que fuera creo que es Milagros, así que bueno, muy bien Milagros. Eh, exactamente eso, ¿no? Que fuera lo más chiquita posible. Entonces hablamos del error cuadrático medio, ¿no? Y tras una pequeña descomposición, podemos reexpresar al error cuadrático medio como una suma de dos cosas que no nos gustan. O sea, el error cuadrático medio, cuanto más alto, menos nos gusta. Porque implica que nuestro estimador tiene una mayor varianza y un mayor sesgo. O un mayor sesgo, mejor dicho. Puede ser que tenga mucha varianza y nada de sesgo. Así que vamos por eso. Bien, entonces, empezamos con las propiedades de los estimadores, ¿no? Y empezamos con la primera gran propiedad, que es el insesgamiento. Dijimos, bueno, un estimador es insesgado cuando su valor esperado es igual al parámetro, ¿no? Sesgo quiere decir error. Entonces, justamente, si decimos que es insesgado, queremos decir que tiene error. Complementariamente hablamos de en vez de que un estimador sea insesgado, que sea asintóticamente asesgado. O de insesgamiento asintótico, se debe llamar. Y lo que estamos viendo es básicamente, bueno, mira, a medida que el tamaño de muestra crece indefinidamente, bueno, el valor esperado va a ser igual al parámetro. ¿Ok? Y acá, bueno, una pequeña aclaración, cuando un parámetro es insesgado, sí o sí también es asintóticamente insesgado. ¿Sí? Porque básicamente yo acá no tengo metido n, entonces si hago el límite de n teniendo infinito de esto, igualmente también voy a tener θ como resultado. Entonces, bueno, en primer lugar dijimos, tenemos la propiedad de encejamiento, hablamos de eficiencia, que fue de lo último que hablamos. La eficiencia dijimos, bueno, se refiere a la varianza de un estimador, ¿sí? Nosotros queremos que la varianza sea chiquita, o sea, queremos que el valor esperado sea el parámetro y que aparte sea poco volátil, o sea, que siempre estemos ahí cerquita del verdadero valor del parámetro. Entonces vamos a confiar mucho más en nuestro estimador. O sea, básicamente, una justificación un poco más robusta de esto es que nuestro estimador va a tener una distribución, ¿no? Por ejemplo, algo así como esta, y cuanta menor volatilidad, más se concentraría en el entorno de su valor esperado, y si su valor esperado es el parámetro, bueno, entonces es más probable que estemos cerquita del parámetro. Esa sería una forma de justificar
Bien, entonces, si alguien me dice que tu parámetro tiene determinada varianza, y la verdad que no sabemos si eso es chico o es alto, es bajo, es medio, no sabemos, ¿no? Porque, ok, mira, y la varianza te dio 10, qué sé yo, es 10, ¿no? Entonces, es un criterio más que nada interesante para compararlo con otros parámetros, ¿no? Porque, digamos, imagínate que vos estás tomando muestras de una variable que es hipervolátil. Y bueno, cualquier parámetro, cualquier estimador que generes va a ser hipervolátil. Entonces, es particularmente interesante tenerlo más como criterio tribal, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si yo tengo que la varianza de un estimador es menor que la de otro, digo, este estimador es eficiente. ¿Sí? Es más eficiente, perdón, que el otro. Entonces, para medir la eficiencia relativa, se utiliza el cociente de las varianzas, ¿no? Y lo que decimos es básicamente, según si esto es menor que 1, mayor que 1, o sea, si es igual a 1, las dos varianzas son iguales, ¿no? Entonces no es que uno es más eficiente que el otro. Pero si es mayor que 1, entonces el numerador es más alto. Si es menor que 1, el denominador es más alto, ¿no? Entonces, suponiendo, ¿no? Imaginemos, si es menor que 1, entonces tita 1 es más eficiente, porque el denominador sería más grande. Todo esto lo discutimos ayer. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría de nuestro parámetro, de nuestro estimador? Bueno, en particular, está buenísimo que nuestro estimador tenga la varianza más chiquita que otro. Ahora, capaz que lo estoy comparando contra otro estimador que tampoco es bueno. Entonces, ¿qué es lo que más nos gustaría? Nos gustaría que sean de mínima varianza. O sea, lo que estoy diciendo acá es básicamente que la varianza de nuestro estimador es menor o igual a la varianza de cualquier otro estimador. ¿Sí? Y esta propiedad la tiene la medida muestral, por ejemplo. La proporción muestral también. Y la varianza muestral creo que también. Ahí me centro en duda. Cuando un estimador es de mínima varianza, decimos directamente que es eficiente, a secas. ¿Okay? No es que nos preocupamos por decir es más eficiente que tal, sino directamente decimos es eficiente. Bien. Quienes sigan después en econometría van a discutir los estimadores que se usan en los modelos de regresión, bueno, cumplen estas propiedades, ¿no? Que son cegamiento, eficiencia, bla, 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 y van a discutir también casos en los cuales sus estimadores dejan de ser eficientes, ¿no? Che, pero mira que si esto de acá no se cumple, si este supuesto se rompe, mis estimadores ya no son eficientes. Notemos, ¿sí? O sea, digamos, destaquemos algo. Si mi estimador es sesgado, yo no le creo a lo que estoy llegando. Entonces, básicamente, si vos me decís que esto igualmente va a tener un error, y yo no conozco el signo de ese error, o sea, la orientación, la magnitud, nada de ese error, cuando yo llegue a... O sea, y lo lógico es que cuando uno tiene un estimador sesgado no conoce la magnitud del sesgo, porque si no va a ser su estimador menos el sesgo, y ya está, y listo, y ya llegué. Pero digamos, cuando tenemos un estimador sesgado, es un problema muy grave cuánto le queremos a ese estimador. Cuando tenemos un estimador ineficiente, bueno, básicamente no sabemos qué tan cerquita podemos estar. Si tenemos si no tenemos problema para tener muchísimas muestras, quizás no sería nuestra principal preocupación. Eh, la ineficiencia es algo que nos preocupa mucho en determinados contextos que exceden a la materia en algún punto. Pero digo, en definitiva, que un estimador sea sesgado es bastante comprometedor a comparación de que sea ineficiente en los contextos de nuestra materia. En otros contextos nos puede preocupar más el eficiencia, ¿okay? No es que estadística buena se acabó, pero bueno, en este contexto sí nos interesa un poco más esta propiedad. Entonces, vamos como a la propiedad más importante de todas, que es como que domina, ¿sí? a esta propiedad. ¿Sí? Y vamos a terminar mirando más que nada esta propiedad y esta otra propiedad. Y después vamos a presentar las que nos exceden.
¿Qué es la consistencia? Sí, lo que vamos a ver ahora, que es directamente lo que hablamos para hablar de qué sucede con nuestro estimador de forma asintótica. ¿Ok? Lo que le vamos a pedir es que converja en probabilidad, el parámetro le vamos a pedir que converja en probabilidad al verdadero valor. Perdón, al estimador le vamos a pedir que converja en probabilidad al verdadero valor. ¿No? Yo esto les cuento. O sea, básicamente lo que estamos pidiendo es que la probabilidad de que el estimador se aleje del verdadero valor en una cierta medida, o sea, menos que cierta medida, a medida que n tiende a infinito, que eso sea igual a 1. Eso es lo que está escrito acá. ¿Ok? Y la gracia es que nosotros podemos elegir un epsilon tan pequeño como queramos. ¿Sí? Porque si ponemos acá igual a 0, esa probabilidad va a ser infinitesimal. Entonces, básicamente lo que estamos pidiendo es que a medida que agrando el tamaño de muestra, la probabilidad de haberme alejado, o sea, esto lo podemos plantear como el complemento y quizás es un poco más sencillo, ¿no? Pero la probabilidad de estar cerquita del verdadero valor en una medida muy pequeña, o sea, estoy muy, muy, muy cerquita, bueno, esa probabilidad es igual a 1. Lo cual lo podemos escribir en forma más intuitiva, como que el límite de mi estimador, o sea, del valor de mi estimador, es el verdadero valor del parámetro. ¿Qué Profe, necesito? Sí, la E, esa que parece como una E. una epsilon. ¿Qué? Ah, ok. O sea, y epsilon es una constante tan pequeña como ustedes quieran, ¿no? Entonces viene Juli y nos dice, o sea, si el estimador es consistente y yo ahí pongo un 0,01, ¿eso vale? Y sí, pero después viene Santi Álvarez, como acá en la pantalla, y dice, che, si yo le ponía dos ceros en vez de uno, también va a valer. Después viene Martina, que Martina se despertó con muchas ganas de trabajar, entonces me hace escribir un montón de ceros, y me dice, che, si ponemos ese número tan pequeño también vale, sí, también vale. Y bueno, y así podemos pasarnos toda la mañana, tarde y noche escribiendo números muy pequeños, y esto tendría que valer igual. Epsilon es un número tan pequeño como nosotros queramos. Ah, ok. Entonces la E sería tipo un número muy, 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 muy chiquito. Sí, o O- sea, no solamente es un número que queramos, no queremos que esto sea un millón, que, o sea, la idea es que elijamos números pequeños. ok, Pero, o sea, no importa qué número elijas, esto vale. ¿No? ok. Eh, Gracias. no, por favor. Y bien, continúo igual cualquier duda que descubrir. En fin, el estimador, o sea, ¿qué necesitamos para garantizar consistencia? Bueno, tenemos que tener aislamiento por lo menos asintótico. Si es disecado, buenísimo. Pero estaríamos pidiendo que sea por lo menos asintóticamente disecado. ¿Sí? Y por otra parte, vamos a pedir también que la varianza converja a cero, ¿no? Que era el caso de X barra, ¿se acuerdan? Porque nosotros hicimos X barra y dijimos la esperanza es igual a mu, así que listo, es insesgado. Ya está, chao. La primera condición la tenemos. Y después miramos esto de acá, la varianza era igual a esto, sigma al cuadrado sobre n. Y el límite de n tendiendo a infinito de la varianza, a medida que n tiende a infinito, todo este cociente tiende a cero, y la varianza converge a cero. Entonces X barra es consistente. ¿Ok? Voy a discutir una última propiedad sobre la cual vamos a profundizar poco y después voy a hacer un pequeño balance de qué cosas se suelen ver cuando se trabaja con estimadores. La última propiedad es la suficiencia. ¿Ok? Bien, lo que implica la suficiencia, y esto lo charlamos muy por encima, es que si un estimador es suficiente, no hay otro estimador que utilice más información que la que estamos utilizando nosotros. O sea, toda la información que está contenida dentro de una muestra, la estamos utilizando.
Yo acá les dejo un ejemplo que, bueno, que se relaciona con el mismo ejemplo que vi ayer, porque soy una persona poco creativa. Básicamente, el promedio muestral, si yo tomo el promedio muestral de las unidades, excepto algunas, bueno, entonces no estaríamos incorporando toda la información, porque excluí algunas unidades de estimador, y entonces no estoy utilizando toda la información, entonces nuestro estimador no sería un estimador suficiente. Y demostrar esto, para empezar, que no lo van a hacer, al menos yo no lo hice en ninguna parte de la carrera, ni en un posgrado, así que, digamos, bueno, para empezar, sí, excede al curso, pero, pero digo, en definitiva, podemos tener tranquilidad de los estimadores que estamos usando acá. ¿Okay? Suficiencia, usar toda la información. Eh, bueno, antes de avanzar, voy a agarrar una slide vacía. Vamos a hacer así. Listo, ahora tengo que hacerlo así. Bien, entonces, las propiedades en particular centrales son la consistencia, que la consistencia depende del encejamiento, ¿no? Entonces, acá adentro, si algo es consistente, por lo menos es asintóticamente encejado, ¿no? Y la eficiencia, ¿ok? Los estimadores que usamos acá, o sea, no vamos a demostrar, el curso no va por demostrar estas propiedades. Quienes sigan actuario o economía tienen estadística 2 y ahí tienen toda una unidad que es directamente estimadores, donde van a ver cómo estimar y cómo ver las propiedades, y van a ver inclusive cómo demostrar que un estimador es el estimador de una varianza, no sé, un montón de cosas. Eh, Acá en el contexto de la materia, ¿sí? O sea, si yo les digo que algo, yo les digo, cualquiera de estas propiedades tienen que saber lo que son, ¿ok? Nos tenemos que poder entender. O sea, si bien no les voy a pedir que me lo demuestren, nos tenemos que poder entender. Y con respecto a las propiedades, consistencia y eficiencia van a ser nuestros dos principales pilares. Y quería comentarles simplemente que quienes sigan trabajando en cuestiones asociadas a esto, eventualmente van a ver que hay un trade-off entre estas dos propiedades muchas veces, ¿no? ¿Qué quiero decir con un trade-off? Bueno, que muchas veces van a tener estimadores que valen y que son eficientes, pero que valen en cierto contexto más restrictivo, ¿ok? Entonces, quizás tenemos un estimador que no nos pide tantos supuestos, entonces sabemos que ese va a seguir satisfaciendo consistencia, pero es menos eficiente, ¿no? Entonces, muchas veces en la práctica vamos a terminar eligiendo entre estimadores. Bueno, a ver, uno que es consistente y que funciona en todos los contextos, o uno que no es tan seguro que sea consistente en todos los contextos, ¿no? O sea, va a haber más contextos en los cuales no va a ser consistente, pero que si valen los supuestos que nos pide, es eficiente, ¿no? Entonces, y también, digamos, como que en la práctica está lleno de personas que agarran y dicen, bueno, y esto lo podemos estimar de esta manera, que aparte es consistente, y esto lo podemos estimar de esta otra manera, que aparte de consistente es eficiente y es menos restrictivo, entonces, bueno, nada, como medio que para eso falta un montón, pero digo, en definitiva, me parece interesante destacar que existe un cierto trade-off muchas veces en la disciplina cuando estén comparando dos métodos alternativos de estimación. ¿Sí? No siempre, pero al menos muchas veces en nuestra disciplina. Entonces, bien, cerramos con la clase del lunes, si se quiere, y empezamos ahora con la práctica. Bueno, primero, nos enfrentamos a los límites de conocer una población en su totalidad. Conocimos las distintas alternativas que tenemos para tomar muestras. Aparte, vimos los estimadores más importantes, o los estimadores que vamos a estar usando en el curso, y aparte como que son en algún punto centrales.
Eh, bien, y aparte discutimos sobre las propiedades, ¿sí? Y la relevancia. Y acá me faltó suficiencia, pero bueno. En definitiva, este es como el herramental teórico que está atrás de todo lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ya con esto que estuvimos viendo hasta acá? Bueno, sabemos cómo estimar genéricamente parámetros, ¿sí? En particular la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral. Y aparte sabemos que nuestros estimadores son confiables, al menos a cierto punto. Y aparte, a partir de una muestra, ¿sí? Lo que podemos hacer es obtener la estimación puntual de, de ese parámetro que nos interesa. No sé, si a mí me dicen, bueno, agarrá y para estimar la proporción muestral, hacerte la sumatoria de todas las observaciones dividido n, bueno, entonces yo puedo sacar de acá una estimación puntual, ¿no? Y digo, bueno, IP barra para mi muestra es 0,48, qué sé yo. Entonces también lo podemos estimar. Y también podemos hacer los análisis, como ya sabemos cómo distribuyen, podemos hacer los análisis que decíamos, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que, eh, que P barra se ubique a más de 0,2 unidades de la verdadera proporción, por ejemplo? Y bueno, entonces yo ya sé cómo se distribuye esto, lo puedo asimilar a una normal y puedo contestar esa pregunta. Esto de estimar en forma puntual es la primera parte de estimación que tiene la materia. Después lo que vamos a ver es estimación intervalida, ¿sí? Básicamente son que vamos a generar intervalos, ¿sí? Que van a contener con determinado nivel de confianza al verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces terminamos diciendo, bueno, entonces el intervalo pim pim contiene el verdadero valor con tanto nivel de confianza. Y vamos, bueno, también es una herramienta súper potente. Bien, nada, creo que con esto ya estamos con la presentación. Y ahora nos vamos a la práctica. Perdón, igual, ¿alguna duda hasta acá? No. Bueno, bien. Eh, vamos entonces con la práctica. Bien, el primer ejercicio nos dice, tenemos una población de clientes con deuda vencida y eh, lo que dice es que, que el saldo vencido que registran distribuye normal, con media 1500, desvío estándar 350. ¿Ok? Entonces lo que pregunta en primer lugar es cuál es la probabilidad de que un cliente con deuda vencida aleatoriamente muestrado tenga saldo que exceda los 1600. Y acá vamos a empezar con aplicar lo primero que ya veníamos aplicando, ¿no? Que es, nosotros dijimos, bueno, mira, cada muestra aleatoria va a distribuir igual que X, ¿sí? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, mira, todas las muestras aleatorias distribuyen normal, con media 1500 y desvío 350. Entonces acá, ¿qué es lo que nos está preguntando el ejercicio? Bueno, nos está pidiendo que una persona muestreada aleatoriamente tenga un saldo vencido superior a 1600. Entonces lo que estamos pidiendo es que una muestra cualquiera, ¿sí? Tenga un valor mayor que 1600. Nos está pidiendo la probabilidad de esto. Estandarizo. Exactamente. Entonces acá lo que podemos hacer es estandarizar. Estaba con Resto. el- ¿Cómo? Ah, no sabías que estaba sin mutear esta vez, no pasa nada. Sí, respondí y estaba con el micrófono prendido. No pasa nada. Bien, entonces, como bien dijo Juli, sin saberlo, estandarizamos. Vamos a restar por la media y dividir por el desvío. Si resto de un lado, resto del otro. Si divido de un lado, divido del otro. ¿Ok? Y lo que me quedó del lado izquierdo ya es una normal estándar. ¿Ok? Entonces esto es tan sencillo como buscar en tabla o en donde sea. ¿Sí? Ya me quedé sin espacio. Puedo borrar todo lo que... Lo voy a escribir.
Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar la probabilidad de que una normal estándar sea menor que, bueno, vamos a hacerlo, no sé cuánto es, 100 sobre 350. Lo único que tenemos que hacer es buscar en nuestra aplicación, en Excel o donde sea, cuánto acumula la normal estándar hasta este valor de acá, 100 sobre 350. Y ya respondimos al enunciado. Sí, eso debería ser. Perdón, esto es que sea superior. Entonces en realidad lo que queremos hacer es 1 menos esto de acá. ¿Sí? Entonces, bien, eh, ese cociente da 0,2857 y eso lo tenemos que buscar en la tabla, en Excel, en la aplicación, en donde ustedes quieran. ¿Sí? La probabilidad acumulada, ¿sí? Es 0,6124, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya dijimos que no hace falta que trabajen con tantos decimales, así que si quieren pueden, pueden trabajar con los decimales. Nada, un pequeño comentario, yo que estamos, porque también es importante que sepan eso. Cuando ustedes cambian la forma en la cual Excel, no sé cuál es la palabra, presenta los números, la forma en la cual lo expresa, o sea, el número Excel lo guarda de la misma manera, ¿no? Entonces, no es que si yo acá le pido que me muestre menos decimales, ¿sí? No es que ahí este número pasa a ser 0,6 y se olvida del resto, yo puedo seguir trabajando con esta celda y el número igual es el mismo, ¿ok? Nada, comentario al pasar. Entonces, bueno, ya con esto respondimos la pregunta del ejercicio, ¿ok? La probabilidad de que un cliente con deuda vencida aleatoriamente muestrado tenga saldo superior a 1.600 pesos es 0,388. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno. Y el enunciado del punto B, ahora no sé para qué tengo esto. Ya me puse los enunciados ahí. Bien, nos pregunta cuál es la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria de 40 clientes con deudas vencidas registren un saldo superior a 1.600, ¿no? Y ahora nos cambió un poquito, porque ahora tenemos que agarrar y hacer... tenemos que aplicar lo que estuvimos viendo durante esta segunda parte de la materia, ¿no? O sea, para empezar, X barra, ¿cómo distribuye? Normal. Normal, exacto, bueno. ¿Con qué media? 1500. Perfecto. ¿Y qué desvía? No te da. 350. 350. ¿Así a secas? No. O sea, esto tenía que estar dividido Sobre por, N. Sobre N, claro, ¿no es? sobre 40. la raíz de n. ¿Sí? Que en nuestro caso n es 40. Entonces, sobre la raíz de 40. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos pensando intuitivamente qué resultado tendríamos que obtener. El primer punto nos dijo cuál es la probabilidad de que un tipo cualquiera agarre y se aleje por más de 100 pesos por encima de la media, ¿no? Y ahora nos está diciendo, bueno, mira, que el promedio de 40 tipos, ¿no? Y el promedio es una estimación de la media. Y lo que nos está preguntando el ejercicio es la probabilidad de que el promedio se aleje de la media. En el primer caso lo podemos pensar como el promedio de una observación. Y ahora tenemos el promedio de 40 observaciones. Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Qué es esta probabilidad de alejarnos de la media? Ahora que tenemos más observaciones. ¿Que sea más pequeña o más alta?
Más pequeño. Claro, esperaríamos que sea más pequeño. ¿Sí? Recuerden que X barra es un estimador de la media y cumple con todas esas propiedades que a nosotros nos gustan, ¿no? Que, bueno, que cuando a medida que vamos aumentando el tamaño de n, bueno, que esto debería ir convirtiendo en el valor del parámetro, o al menos en probabilidad. Entonces, bueno, vamos ahora simplemente a resolver el enunciado, vamos a lo mecánico, más allá de lo intuitivo, o lo que tenemos que pensar. Nos está pidiendo la probabilidad de que X barra sea mayor que 1600. Y nuevamente, lo que hice hace un rato lo voy a hacer ahora. Si resto de un lado la media, la resto del otro. Si divido de un lado por el desvío, que es 350 sobre la raíz de 40, también lo tengo que hacer del otro lado. Entonces, lo que tengo que buscar... Pregunta. Sí, ¿No es menos 1500? sí, menos 1500. Gracias. Se me chispoteó. Entonces, lo que tenemos que buscar es la probabilidad de que z barra sea mayor que el resultado de esta cuentita. Sí, que el resultado de esa cuentita es 1,807 aproximadamente. No, mentira, chicos, lo tengo anotado ahora. Vamos a ir así. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar esto en una tabla, ¿no? O lo que es lo mismo, hacer 1 menos la probabilidad de que esto de acá sea menor. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Esa probabilidad es 0,035. Sí, la tengo anotada acá. Profe, no entiendo de dónde sale el raíz de 40. O sea, X barra, por lo que vimos en la teoría, digamos, distribuye así. Con media mu, desvío sigma sobre raíz de n. Entonces, la media mu, ¿cuánto es? Bueno, entonces me voy acá arriba de todo al enunciado. Que tengo este pedacito de información de acá. Entonces, bien, la media, sé que es 1500 por enunciado. Y el desvío, bueno, es sigma, que sigma acá es 350, entonces 350 sobre la raíz de n. Y n es por enunciado, está escondido acá atrás. Y n es por enunciado 40. Gracias. Y de ahí sale el 40. Entonces, si comparamos, ¿puedo borrar todo esto que escribí? Sí, sí. Sí, Bien. Vuelta todo. Entonces, simplemente, bueno, la respuesta al ejercicio, ¿no? Bueno, la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria es 40. La probabilidad de que la media muestral, ¿sí? De una muestra de tamaño 40 exceda los 1.600 pesos es 0,035. Y fíjense que lo que sucedió es justamente lo que esperábamos. La probabilidad